Lecturas sobre el cambio climático, reflexiones, dudas y esperanzas de futuro. Hoy presentamos Biodiversidad Mexicana, la milpa. En este programa presentamos fragmentos del texto sobre la milpa, publicado en Internet por la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En México denominamos milpa al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo que constituye un espacio dinámico de recursos genéticos. Su especie principal es el maíz, acompañado de diversas especies de frijol, calabazas, chiles, tomates y muchas otras, dependiendo de la región. Por ejemplo, a la combinación de maíz, frijol, calabaza se le conoce como la tríada mesoamericana. En este sistema agrícola se aprovechan plantas que crecen de manera natural, principalmente especies herbáceas conocidas como quelites. Por ejemplo, las verdolagas, quintoniles, la hierbamora, el guauzontle, nabos, romeritos, entre otras. Al mismo tiempo, se aprovechan los arbustos y árboles que habitan ahí, al proporcionar frutos, fibras o semillas de interés local o regional. En este sistema también habitan especies que pueden llegar a afectar a los cultivos, como algunos insectos, el gusano del elote, o el hongo que conocemos como huitlacoche, que prolifera en el grano del maíz y es muy sabroso. La milpa también puede ser solo de maíz. Por lo anterior, la milpa es un sistema agrícola de temporal con maíz y con otras especies que son cosechadas, auspiciadas o toleradas. La interacción de una gran cantidad de especies convierte a la milpa en un ecosistema donde se aprovechan de manera complementaria los diferentes recursos en el sistema, como el agua, la luz, el suelo. En este ecosistema se favorecen interacciones ecológicas benéficas, brindando diferentes beneficios, no solo a las especies que en ella conviven, sino a las comunidades humanas que las manejan, dado que los productos que de ahí se obtienen favorecen una dieta equilibrada y en algunas regiones del país sigue siendo la base de su alimentación. Diversidad de milpas. No existe un solo tipo de milpa. Depende de las características de suelo, clima, de las especies disponibles, de las tradiciones y saberes locales, así como de los gustos y necesidades, tanto culinarias como alimenticias del campesino. De acuerdo a estas características, cada milpa tiene particularidades propias, por lo que no hay una milpa, sino muchas. En algunas regiones del país, sobre todo en el trópico húmedo, la milpa se establece a partir del sistema itinerante de roza, tumba y quema. Este tipo de producción consiste en la limpieza de pequeñas parcelas y la quema de residuos vegetales secos para posteriormente cultivar en ellas y aprovechar los nutrientes de las cenizas. Aunque existen zonas en este mismo ambiente donde las condiciones del suelo permiten el establecimiento de sistemas más permanentes. En otras zonas,
se ha favorecido agroecosistemas donde la milpa puede ser parte ya sea de un manejo establecido año con año, donde se puede asociar con otros cultivos en un ciclo y en ciclos subsecuentes rotar con especies de cultivos distintas como frijol o también hortalizas. En otras regiones se establece la tornamilpa o tonamil, es decir, la segunda siembra en la misma parcela en el mismo año. En ambientes semiáridos se establecen milpas como el guamil, la milpa chichipera, la milpa de cactáceas columnares y mezquitales milpa. En estos sistemas se desarrollan procesos de domesticación de distintas especies, como son el garambullo, la pitaya, el chichipe, el guaje, el mezquite y diversas especies de choconosles y nopales, que son toleradas, protegidas y cultivadas en las parcelas debido a que proporcionan sombra, forraje y frutos comestibles. En ambientes templados se presentan sistemas como las chinampas y el calal, las cuales son parcelas de forma rectangular con islotes largos y angostos rodeados de canales. La construcción de estos canales implica la excavación del suelo, el cual es colocado sobre la tierra entre los canales, dando como resultado plataformas elevadas para el cultivo y una matriz de canales en el paisaje. En ambos sistemas, para estabilizar los canales e incrementar el drenaje, se plantan árboles en las orillas, los cuales permiten la captura de humedad. Los campesinos son generadores y custodios de la agrobiodiversidad. Las milpas han jugado un papel importante como hábitat de diversas especies. A lo largo del país existen alrededor de 60 razas de maíz con distintas características, 5 especies de frijol, 4 especies de calabaza, chiles silvestres y domesticados con distintas formas, sabores y pungencia, eso que pica, variantes de jitomates y tomates de cáscara, algunos quelites aprovechados temporalmente y otros que están presentes todo el año por su importancia comercial, como la verdolaga y los quintoniles. Al igual que como ocurre para el huitlacoche, cuya producción se hace ya de manera controlada. La gran diversidad de razas y variantes nativas de las especies cultivadas que habitan en las milpas son gracias a los agricultores, quienes continúan el proceso de domesticación y diversificación al mantener año con año las semillas de las especies cultivadas, experimentar con nuevos cultivos y variantes, así como la selección de tipos específicos de su interés, por su adaptabilidad y usos distintos. Además, los agricultores continúan el intercambio libre de frutos y semillas en su entorno inmediato y hacia afuera de sus comunidades a través de ferias o intercambios locales y regionales. Dado que los principales cultivos de la milpa se originaron o domesticaron en México, pueden coincidir en algunas regiones con las especies silvestres de las que se domesticaron o especies emparentadas. Debido a esto, pueden tener intercambio genético, el cual permite una mayor diversidad y adaptación a las características regionales. Las milpas son un medio para conservar la biodiversidad. Las milpas son un reflejo de los conocimientos, la tecnología y las prácticas agrícolas necesarias para obtener de la tierra y del trabajo humano los productos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la familia campesina. Dado que las milpas representan parte importante en la cocina mexicana,
sigue siendo la base de la soberanía alimentaria en muchas regiones de México. Hacer milpa significa realizar todo el proceso productivo, desde la selección del terreno hasta la cosecha. En este sentido, las milpas son un patrimonio cultural y biológico de enorme valor, dado que al conservar las milpas se conserva la diversidad que existe en ella, la agrobiodiversidad. Al mismo tiempo, conserva el conocimiento de muchas generaciones de campesinos de distintos pueblos. Si se pierde el conocimiento, perdemos sabores, colores, texturas, genes, especies, es decir, agrobiodiversidad. Y sigue la milpa creciendo. Selección, lectura de textos y realización, Marco Díaz León. Producción, Grupo de Estudios Ambientales y del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.